Bienvenidos a la unidad 2 de señalización ferroviaria. En esta ocasión trataremos los elementos básicos de señalización. Como definición, tenemos que es el conjunto de equipos y elementos situados en la vía férrea y estaciones, coordinados a través de una determinada lógica de funcionamiento que permite controlar el tráfico de los trenes y garantizar su seguridad. El objetivo principal que debe cumplir todo sistema de señalización, número 1, garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes. Evitar el establecimiento de rutas incompatibles para la circulación en vía. Controlar los equipos y elementos correspondientes a las instalaciones de seguridad y verificar la situación de la vía y la circulación de trenes. Existen muchísimos tipos de sistemas de señalización, dentro de los cuales, como objetivo principal, el cual es la seguridad, tenemos el sistema de frenado automático, el sistema de conducción automática y el sistema de señalización basado en comunicación vía radio. Dentro de los sistemas de frenado automático tenemos el ATC, que es control automático de trenes, el ATP, que es protección automática de trenes, el sistema ASFA, que es el anuncio de señales y frenado automático. Dentro de los sistemas de conducción automática tenemos el sistema ATO, que es operación automática del tren, y el sistema ATS, supervisión automática del tren. Dentro de los sistemas de señalización basados en comunicación vía radio tenemos el ERTMS, que es el Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario, y el sistema ETCS, Sistema Europeo de Control de Trenes. Más adelante vamos a ver una definición más clara y concisa de cada uno de estos sistemas. Los elementos básicos de cada sistema de señalización deben contener en primer lugar un circuito de vía, un sistema de señales y también agujas que están más asociadas a los aparatos de vías o específicamente los aparatos cambiavía. Muy bien. Los circuitos de vía como definición principal o el propósito que ellos deben cumplir dentro del sistema de señalización es el comprobar que una sección de vía está libre de vehículos. Para esto es que utilizamos la definición o el concepto de un circuito de vía dentro de los sistemas de señalización. El principio de funcionamiento es el siguiente: el circuito de vía utiliza los carriles como conductores y está constituido esencialmente por una sección de vía aislada, un circuito de alimentación y un circuito de recepción. Cabe destacar que las señales que se emiten a través de los rieles o a través de los carriles son señales de radiofrecuencia. Esto es lo que hace posible la transmisión de señales, puesto que la emisión de una corriente eléctrica puede fallar en este sistema de transmisión, ya que los trenes en su mayoría o en la mayoría de los casos están conectados a potencial tierra. Muy bien, aquí vamos a observar el funcionamiento de un circuito de vía con las características que hemos mencionado anteriormente. Por acá tenemos los carriles, ¿no? Aislados por unas juntas aislantes o definido el circuito de vía por unas juntas aislantes, el cual me secciona en diferentes circuitos la vía de circulación ferroviaria. Por acá tenemos el componente que nos señaliza el circuito transmisor y el circuito receptor, cuyo elemento final de accionamiento es un relé, en la mayoría de los casos, por supuesto. El circuito emisor, en este caso, es el encargado de generar una señal o una onda electromagnética que es transmitida desde el circuito emisor, valga la redundancia, por los carriles hasta llegar al elemento final de accionamiento, que es el relé. Este relé, al recibir la información, adopta una de las dos posiciones para las que está diseñada, posición 1 o posición 0 visto desde la lógica booleana, y allí señalará
según la señal que reciba, adoptará la posición correspondiente a un circuito liberado o un circuito ocupado. En este caso, como la señal llega directamente al elemento final de accionamiento, que es el relé, estaría indicando una señal 1 donde el sistema de transmisión o el sistema de observación de la vía puede observar que no hay ocupaciones en ese cantón o en ese circuito de vía como tal. Cuando un circuito de vía es ocupado, simulando que este elemento que observamos acá es un tren, hace un shunt o un puente que corta la señal y permitiendo el retorno de la señal al elemento inicial de transmisión o el transmisor, y no llega al elemento final de accionamiento. Por lo tanto, el relé cambia de posición o de estado, y después de haber accionado un 1 ahora acciona un 0 o emite un 0, y eso le indica al sistema de observación que el circuito de vía se encuentra en ocupación. Los circuitos de vía tienen muchísimos elementos para delimitarse. Dentro de este contexto tenemos las juntas aislantes encoladas, las cuales se componen de el final de los rieles unidos o dentro de los cuales se coloca una especie de chapaleta con forma de riel. Aquí tenemos todas las características del riel. Tenemos el hongo, el alma y el patín, el cual son los elementos constitutivos de un riel, pero este elemento en especial está compuesto de un polímero aislante, el cual no permite que la transmisión radioeléctrica salte o pase a través de los rieles. Es cortada la señal a este nivel, donde se delimita un circuito de vía como tal. Visto desde una foto real, esto es más o menos lo que debemos encontrar, y visto desde el punto de vista gráfico o desde el despiece, vamos a encontrar el final de riel, la junta aislante, la chapa aislante y las bridas de sujeción con sus respectivos pernos, por supuesto. Estas juntas aislantes que vemos acá están diseñadas de un material pastoso o una pasta, mejor dicho, la cual no es permeable por las condiciones o los fenómenos electromagnéticos. Esto le da mayor aislamiento a los rieles a nivel de las almas o de la parte laterales cuando los pernos hagan contacto con dichos rieles. La delimitación eléctrica del circuito de vía también se puede hacer a través de juntas inductivas o lo que se conocen como ligas de impedancia. La junta de impedancia aislante o la junta aislante impide el paso de la corriente de tracción de un cantón al contiguo o al cantón siguiente. Cuando la línea está electrificada, se hace necesaria la instalación de juntas inductivas. ¿Para qué nos sirven estas juntas inductivas? Muy bien, lo vamos a observar en la próxima gráfica o en la próxima presentación o la próxima diapositiva, en el cual vemos un circuito de vía seccionado por las juntas aislantes acá mencionadas y vistas anteriormente en las diapositivas anteriores. Muy bien, esto que se puede observar acá no es más que una bobina de un transformador. Lo mismo vemos de este lado, y estos transformadores están conectados a través de un cable central o lo que se conoce como transformadores de fase partida. Las corrientes de tracción son divididas por los bogies en partes iguales tanto en magnitud como en fase, lo que logra que las corrientes circulen en ambos lados del carril. Acá podemos ver cómo se señala que estas son las correspondientes a las corrientes de tracción. Estas corrientes llegan a este nodo, y al no poder transitar en este sentido gracias al aislamiento de la junta aislante, su único camino de retorno es la bobina de este transformador, y su homóloga del carril siguiente se encuentran con ellas a nivel del nodo central, no habiendo otro camino por el cual circular que el cable de derivación central
y así al llegar a al siguiente transformador o a la siguiente bobina, no les queda más remedio que dividirse nuevamente en partes iguales y cada cual recorrer su carril o agarrar el carril por el cual venían. Esto se va repitiendo en cada circuito de vía hasta llegar al punto de retorno, que es la subestación principal de transmisión eléctrica. No así ocurre con las corrientes de señalización, o mejor dicho, las radiofrecuencias emitidas por los sistemas de señalización. Estas se emiten desde un carril o a través de un solo carril, visto desde este lado, entran al transformador, no van hacia el circuito siguiente porque ella debe retornar a través del carril aledaño, y en esta ocasión las corrientes de tracción no permiten, por la magnitud, obviamente son mucho más, el módulo de las corrientes de tracción son mucho más grandes que el de la radiofrecuencia, entonces ella no va a retornar por el cable central, sino que no le queda más remedio que devolverse hacia el otro carril, donde no va a encontrar oposición. Cuando ella pasa a través de esta bobina, induce un voltaje a través del acoplamiento magnético que existe en este transformador, y allí genera una diferencia de potencial, la cual le va a indicar al elemento final de accionamiento una acción a tomar, ya sea un 1 o un 0, para señalizar que la vía está ocupada o no.